La mañana era sombría. Pesadas nubes plomizas se cernían sobre la pequeña ciudad de Caaguazú, en Paraguay, como si la propia naturaleza tuviera un presentimiento. Iris Mendoza se sentó a la mesa de la cocina y observó a su marido, Danilo Valverde, que untaba metódicamente mantequilla en una tostada, completamente absorto en sus pensamientos. Algo en sus movimientos le parecía extraño, como si no fuera el mismo hombre con el que había vivido los últimos 7 años. ¿Seguro que no quieres venir conmigo a Nieves?, preguntó Iris, intentando romper el pesado silencio que flotaba entre ellos. Danilo levantó la vista de su tostada, y por una fracción de segundo, Iris creyó ver un destello de irritación en su mirada, que inmediatamente trató de ocultar tras una sonrisa tensa. «Ya hablamos de eso», dijo con voz firme. «Tengo un caso importante en el trabajo y no puedo marcharme hasta dentro de 3 días». Iris suspiró. En los últimos meses, Danilo no paraba de encontrar motivos para no pasar tiempo con ella. Primero retrasos en el trabajo, luego repentinas reuniones de negocios los fines de semana, llamadas nocturnas de STI. Había sido profesora en la escuela local durante 10 años y era perfectamente capaz de reconocer una mentira, incluso cuando procedía de un abogado experimentado. «Últimamente siempre tienes cosas importantes que hacer», dijo en voz baja, sin querer iniciar una discusión antes de marcharse, pero sin poder contener tampoco su amargura. Danilo dejó a un lado la tostada inacabada y miró el reloj. «Si quieres coger el autobús de la mañana, será mejor que te prepares», dijo, ignorando por completo su comentario. Iris reprimió un suspiro y se levantó de la mesa. El pequeño piso que compartían desde hacía 3 años le pareció de pronto extraño y frío. Las paredes, que hasta hacía poco le habían parecido acogedoras, ahora las sentía como si la oprimieran. Se vio reflejada en el espejo del pasillo. Un rostro cansado, con ojeras y la mirada triste de una mujer que empezaba a darse cuenta de que su matrimonio se estaba desmoronando. En el dormitorio, Iris sacó una pequeña maleta y empezó a guardar las cosas metódicamente. 3 días en casa de su hermana, tal vez era exactamente lo que necesitaba. Tiempo para pensar, para ordenar sus sentimientos, tal vez para encontrar la fuerza para hacer las preguntas que había estado evitando durante tanto tiempo. A través de la puerta entreabierta, vio a Danilo sentado en el sofá mirando el teléfono. Sus dedos se deslizaban rápidamente por la pantalla y una leve sonrisa se dibujaba en sus labios, la misma sonrisa que tenía reservada para ella. El corazón de Iris se apretó de dolor. ¿A quién escribe con tanto entusiasmo? ¿Quién le hace sonreír de una forma que ella no había conseguido en mucho tiempo? Recogiendo sus cosas, Iris salió al salón. Danilo colgó inmediatamente el teléfono con la pantalla hacia abajo. «Estoy lista», dijo ella, intentando que su voz sonase normal. Danilo asintió y se levantó del sofá. Había algo casi impaciente en sus movimientos, como si no pudiera esperar a estar solo. El pensamiento golpeó a Iris con una fuerza inesperada, y ella tuvo que respirar hondo para contener las lágrimas. Salieron del piso en silencio. El día era húmedo y sofocante, típico del verano paraguayo. Danilo conducía el coche camino de la estación de autobuses, mientras Iris miraba por la ventanilla las casas y los árboles que pasaban. La pequeña ciudad en la que vivían parecía somnolienta e indiferente a sus sentimientos más íntimos. «Saluda a Nieves», dijo Danilo cuando llegaron a la estación de autobuses. «Lo haré», respondió Iris, haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad para sonar normal. La ayudó a sacar la maleta del maletero, pero no fue a acompañarla hasta el autobús. En lugar de eso, se despidió de ella con un torpe abrazo y le dio un rápido beso en la mejilla. El contacto de sus labios era frío y formal. «Te veré dentro de 3 días», dijo separándose ya de ella. Iris asintió y, sin fiarse de su voz, se dio la vuelta rápidamente y se dirigió hacia el autobús, haciendo rodar su maleta tras ella. Se sintió aliviada cuando por fin se sentó en el asiento de la ventanilla. El autobús se puso en marcha y vio que Danilo, sin esperar a que ella se fuera, ya estaba subiendo al coche y sacando el teléfono del bolsillo. El trayecto hasta el pueblo donde vivía su hermana duró casi 4 horas. Iris pasó la mayor parte del trayecto mirando por la ventanilla y sumida en sus pensamientos. ¿Cuándo había empezado a deteriorarse su relación con Danilo? ¿Había algún momento concreto que se le hubiera pasado por alto, o había ocurrido poco a poco, como una erosión que socavara lentamente los cimientos de su matrimonio? Antes habían sido felices.
Iris recordaba su primer encuentro, una fiesta en casa de un amigo común, en la que el joven y ambicioso abogado le había llamado inmediatamente la atención por su seguridad y agudeza mental. Su romance se desarrolló rápidamente y en menos de un año se casaron. Los primeros años estuvieron llenos de alegría y planes de futuro. Soñaban con un hogar propio, con tener hijos, con viajar. Pero algo cambió. Danilo se volvió distante, pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, y cuando volvía a casa parecía ausente, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. El autobús paró en una pequeña estación, e Iris vio a su hermana esperándola en el andén. Nieves Mendoza era 3 años más joven que Iris, pero siempre había parecido más madura y sensata. Ahora estaba de pie, protegiéndose los ojos del sol brillante, y su cara se iluminó con una sonrisa cuando vio a Iris. «Por fin», exclamó Nieves, abrazando a su hermana con fuerza. «Te he echado tanto de menos». Iris sintió que la tensión de los últimos días empezaba a liberarse. Siempre se había sentido segura en presencia de su hermana. «Yo también te he echado de menos», dijo, y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa fue sincera. Tomaron un taxi hasta la casa de Nieves, una estructura pequeña pero acogedora a las afueras de la ciudad. A diferencia de Iris, Nieves vivía sola y parecía bastante satisfecha con su independencia. «Pareces agotada», dijo Nieves mientras se acomodaban en la cocina con tazas de té caliente. «¿Te ha pasado algo?» Iris suspiró. Nunca se le había dado bien ocultar sus sentimientos a su hermana. «No lo sé, Nieves. En los últimos meses, es como si Danilo no estuviera conmigo. Siempre está ausente, incluso cuando está físicamente cerca de mí. Por no hablar de que siempre está en el trabajo o en reuniones de trabajo». Nieves escuchaba atentamente sin interrumpir. «Empiezo a pensar». Iris guardó silencio, incapaz de expresar sus sospechas en voz alta. «¿Que tiene a alguien?» Nieves terminó en voz baja por ella. Iris sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No quiero creerlo, pero ¿cómo explicar si no su comportamiento? Esas llamadas constantes que contesta cuando sale de la habitación, esos viajes de negocios repentinos los fines de semana. ¿Has intentado hablar con él?» Iris niega con la cabeza. «Cada vez que intento abordar el tema, se enfada o cambia de conversación, y últimamente apenas hablamos». Nieves tomó la mano de su hermana entre las suyas. «Iris, te mereces algo mejor. Si Danilo te engaña de verdad, tienes que saber la verdad. ¿Y si es así? ¿Y entonces qué?» A Iris le tembló la voz. «Hace 7 años que estamos juntos. ¿Cómo puedo tacharlo todo?» «A veces es mejor terminar lo que ya está roto que aferrarse a los fragmentos», dijo Nieves suavemente. «Pero no saques conclusiones precipitadas. Puede haber otra explicación». Hablaron hasta bien entrada la noche. A la mañana siguiente, Iris se despertó con el corazón encogido. Durmió mal, atormentada por sueños inquietantes en los que Danilo se alejaba de ella, riendo y cogido de la mano de una mujer sin rostro. Nieves sugirió un paseo por la ciudad para distraer a su hermana de sus tristes pensamientos. Deambularon por las callejuelas, entraron en pequeñas tiendas, tomaron café en una acogedora cafetería. Durante unas horas, Iris consiguió olvidarse de sus problemas. Por la noche, cuando llegaron a casa, sonó el teléfono de Iris. En la pantalla apareció el nombre de Paulina Oliveira, su íntima amiga desde el instituto. «Hola, Paulina», respondió Iris, intentando sonar alegre. «Iris, ¿qué tal estás? Danilo me dijo que fuiste a casa de tu hermana. ¿Está todo bien?» Iris percibió una nota de preocupación en la voz de su amiga. «Sí, se me ocurrió visitar a Nieves. Ha pasado tiempo». Hubo una breve pausa. «¿Seguro que estás bien?», insistió Paulina. «Danilo ha estado un poco extraño». El corazón de Iris latió más rápido. «¿Extraño en qué sentido?» «No sé», dudó Paulina. «Es que ayer lo vi en la ciudad con una mujer. Parecían muy cercanos». Iris sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Agarró el teléfono con fuerza. «¿Estás segura de que era Danilo?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Totalmente. Estaban sentados en aquel restaurante nuevo de la plaza principal. Quise acercarme a saludarlos, pero algo me detuvo. Estaban tan absortos en su conversación, y esta mujer no dejaba de tocarle el brazo. No quería decírtelo, pero...» «No, hiciste lo correcto», la interrumpió Iris, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz cuando sus entrañas se desgarraban de dolor. «Gracias por decírmelo». Tras su conversación con Paulina, Iris permaneció sentada largo rato,
con la mirada fija en un punto. Nieves se sentó tranquilamente a su lado y le pasó el brazo por los hombros. ¿Qué te pasa? Iris se volvió lentamente hacia su hermana. Tenía los ojos secos pero llenos de dolor. Paulina vio a Danilo en el restaurante con una mujer. Parecían muy íntimos. Nieves gimoteó entre dientes. Esa escoria. Siempre sentí que le pasaba algo. Tengo que irme a casa, dijo Iris de repente levantándose. Tengo que saber la verdad. Iris, espera, intentó detenerla Nieves. No tengas prisa, no estás bien de la cabeza. No, Nieves, tengo que mirarle a los ojos. Tengo que saber lo que pasa. Me iré en el primer autobús de la mañana. Nieves vio la determinación en los ojos de su hermana y se dio cuenta de que no podría disuadirla. Vale, pero iré contigo. Iris negó con la cabeza. No, tengo que hacerlo sola. Pero gracias, por todo. Pasaron el resto de la tarde conversando en voz baja. Nieves intentaba animar a su hermana, diciéndole que tal vez todo tenía una explicación razonable, pero Iris sentía en lo más profundo de su ser que su vida nunca volvería a ser la misma. El tercer día de estancia con su hermana empezó temprano. Iris apenas dormía. Los pensamientos sobre Danilo y la mujer desconocida no la dejaban dormir. Hizo las maletas, y tras despedirse de Nieves, que había intentado disuadirla hasta el último momento, cogió el autobús de la mañana. Durante todo el trayecto, Iris miró por la ventanilla, pero no pudo ver el paisaje. Diferentes sentimientos luchaban en su interior: dolor, rabia, miedo, pero sobre todo la determinación de saber la verdad, por amarga que fuera. No había llamado a Danilo para informarle de su regreso anticipado. Una parte de ella esperaba tomarlo desprevenido, tal vez con la misma mujer. La otra parte todavía se aferraba desesperadamente a la esperanza de que todo aquello no fuese más que un terrible malentendido. Pero en el fondo, Iris ya sabía que su matrimonio se estaba resquebrajando y que volvía a casa no como una amante esposa, sino como una mujer dispuesta a enfrentarse a la dolorosa verdad de su vida. El autobús llegó a Caguazú al atardecer. La ciudad estaba bañada por la suave luz dorada del sol poniente, que daba incluso a los edificios más destartalados una especie de belleza fantasmal. Iris bajó del autobús, sintiendo la extraña calma que viene después de un largo periodo de incertidumbre. Hoy sabría la verdad, fuera cual fuese. De camino a casa, recordó que hoy era su aniversario de boda con Danilo, 7 años juntos. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. ¡Qué ironía! Un día que se suponía lleno de alegría y recuerdos, se había convertido en un día de posible derrumbe de todo lo que habían construido juntos. Al acercarse a la casa, Iris observó que las ventanas de su piso estaban a oscuras. Tal vez Danilo aún estaba en el trabajo, o con ella. Iris respiró hondo y sacó las llaves. Cuando llegó al primer piso, se quedó un momento frente a la puerta, haciendo acopio de ingenio. Luego, con decisión, introdujo la llave en la cerradura y abrió la puerta. Lo que vio la dejó helada en el umbral. El piso estaba vacío. No solo vacío en el sentido de que no hubiera gente en él. No había muebles, ni cuadros, ni lámparas, nada que hiciera de aquel lugar su hogar. Las paredes desnudas la miraban con mudo reproche, y en el suelo solo quedaban restos de los muebles que una vez habían estado allí. ¿Danilo?, gritó Iris con inseguridad, aunque sabía que no obtendría respuesta. Caminó lentamente por el salón vacío hasta el dormitorio. La misma imagen, sin cama, sin armario, sin mesillas de noche. El cuarto de baño también estaba vacío. Incluso la cortina de la ducha había desaparecido. En la cocina solo quedaba la vieja nevera que había pertenecido al casero. Iris se hundió en el suelo en medio del salón vacío, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Su mente se negaba a aceptar la realidad. ¿Cómo era posible? ¿Dónde habían ido a parar todas sus pertenencias? ¿Dónde estaba Danilo? Con manos temblorosas, sacó el teléfono y marcó el número de su marido. El tono de llamada se hizo interminable, e Iris estaba a punto de colgar la llamada cuando oyó su voz. «Iris», dijo Danilo sin ninguna emoción en la voz. «Danilo, ¿qué pasa?» Iris apenas podía contener las lágrimas. «Llegué a casa y el piso está vacío. ¿Dónde estáis? ¿Dónde están nuestras cosas?» Hubo una pausa, y entonces Danilo dijo algo que acabó por romperle el corazón. «Ya no te necesito. Me voy y me llevo todo el dinero. Adiós». Iris sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» «Danilo, ¿es una broma?
No es broma, Iris. Su voz era fría como el hielo. He conocido a otra mujer. Empezamos una nueva vida. He cogido todos nuestros ahorros y he vendido los muebles. El piso está pagado hasta final de mes. Luego te las arreglas sola. Pero, ¿cómo has podido hacer eso? Iris apenas podía hablar del susto. También es mi dinero. Lo hemos ahorrado juntos. Yo gané la mayor parte, le cortó Danilo. Considéralo una compensación por los años que has desperdiciado conmigo. ¿Desperdiciados?, repitió Iris, sintiendo que el asombro se transformaba en rabia. ¿Te refieres a nuestro matrimonio como tiempo perdido? Exacto, confirmó él con severidad. He pasado los últimos años simplemente existiendo a tu alrededor. Ahora por fin soy libre. ¿Quién es ella?, preguntó Iris, sorprendida por la tranquilidad de su voz. Eso no importa. Me importa a mí. Merezco saber quién arruinó mi vida. Danilo rió, y fue como una puñalada. Nadie te arruinó la vida, Iris. Fuiste tú misma, con tu aburrimiento, tu charla interminable sobre los hijos y el hogar, tu previsibilidad. Florencia me dio lo que tú nunca me diste: pasión, emoción, sentido de la vida. Iris se quedó callada, aturdida por la dureza de sus palabras. No intentes encontrarme, continuó Danilo. No llames, se acabó. Recibirás los papeles del divorcio de mi colega, y con estas palabras colgó el teléfono. Iris permaneció inmóvil durante largo rato, con el teléfono en la mano. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no se dio cuenta. Su mundo acababa de derrumbarse y no sabía cómo recoger los pedazos. Por fin, como en medio de la niebla, marcó el número de Paulina. Paulina, dijo con voz temblorosa. ¿Puedes venir? Y necesito ayuda. Paulina llegó menos de 20 minutos después. Cuando vio el piso vacío y el estado de su amiga, soltó un grito de horror. Dios mío, Iris, ¿qué ha pasado? Iris, que seguía sentada en el suelo del salón, le dirigió una mirada perdida. Danilo se ha ido, se llevó todos nuestros ahorros, vendió los muebles. Paulina se arrodilló a su lado y la abrazó con fuerza. Ese cabrón, siempre supe que no te merecía. Iris se apoyó con impotencia en el hombro de su amiga. 7 años, Paulina. 7 años de mi vida. Y todo ese tiempo probablemente solo estaba esperando el momento de marcharse. No pienses eso, dijo Paulina en voz baja. Nadie puede fingir durante 7 años. Algo debe haber cambiado. Esa mujer... Florencia, dijo Iris el nombre que ahora solo le causaría dolor. Se llama Florencia. Dijo que ella le estaba dando algo que yo nunca podría darle. Paulina maldijo entre dientes. No lo escuches, Iris. Solo trata de justificar sus actos haciéndote sentir culpable. Eres una mujer maravillosa y es un idiota si no sabe apreciarlo. Iris negó con la cabeza, insegura. Ahora mismo no podía aceptar ningún consuelo. No puedo quedarme aquí, dijo en voz baja. No en este piso vacío. Claro que no. Se levantó Paulina con decisión y tiró de su amiga. Vendrás a mi casa y te quedarás todo el tiempo que necesites. Iris se dejó llevar fuera del piso, que por la mañana había sido su hogar, pero que ahora se había convertido en un símbolo de traición y del derrumbe de todas sus esperanzas. El piso de Paulina era pequeño pero acogedor. Vivía sola, trabajando en la biblioteca local, y su casa estaba llena de libros y coloridos cachivaches que reflejaban su naturaleza optimista. «Ponte cómoda», dijo señalando el sofá del salón. «Voy a preparar un té. ¿O prefieres algo más fuerte?» «Tengo vino». «Vino, por favor», contestó Iris, sintiendo que necesitaba algo que la ayudara a mitigar el dolor que parecía estar desgarrándola físicamente desde dentro. Paulina volvió con 2 copas de vino tinto y se sentó junto a su amiga. «Cuéntamelo todo», le pidió en voz baja. E Iris se lo contó. Sobre sus sospechas, sobre el viaje a casa de su hermana, sobre la llamada de Paulina, sobre la decisión de volver pronto a casa, sobre el piso vacío y la conversación con Danilo. Con cada palabra, la pesadez en su interior parecía disminuir un poco, aunque el dolor seguía siendo igual de agudo. «No puedo creer que él haya hecho eso», Paulina sacudió la cabeza cuando Iris terminó. «Llevarse todo el dinero, vender sus cosas, es cruel». «No sé qué hacer ahora», dijo Iris en voz baja. «No tengo dinero, no tengo casa». «Basta», la interrumpió Paulina con firmeza. «Tienes trabajo, tienes amigos, te ayudaremos a empezar de nuevo». Iris sonrió débilmente, agradecida por el apoyo, pero por dentro solo sentía vacío. «Siempre pensé que estaríamos juntas el resto de nuestras vidas», susurró. 7 años, Paulina. 7 años. «Lo sé, cariño». Paulina le apretó la mano.
Pero eres fuerte, lo superarás. Aquella noche fue la más dura de la vida de Iris. Estaba tumbada en el sofá del salón de Paulina mirando al techo y sentía cómo el dolor agudo de su interior iba siendo sustituido poco a poco por una sensación de vacío sordo y doloroso. Tenía la cara mojada por lágrimas que ni siquiera notó. Los 7 años de matrimonio pasaron ante sus ojos como los fotogramas de una vieja película. Su primer encuentro, su primer beso, su boda, su luna de miel, su primer piso, sus planes para el futuro. Ahora todo parecía falso, basado en mentiras. ¿Cuándo había dejado Danilo de quererla? O tal vez nunca la había amado de verdad. La mañana trajo consigo otro episodio de dolor, cuando la realidad se abatió sobre Iris con toda su crueldad. Se despertó en el sofá de otra persona, en el piso de otra persona, con la sensación de que su vida había sido destrozada sin remedio. Paulina, que ya estaba preparando el desayuno en la cocina, la saludó con una sonrisa tranquilizadora. ¿Cómo te encuentras? Iris se encogió de hombros. ¿Cómo describir esa devastadora sensación interior? No sé, es como si me hubiera atropellado un camión. Paulina asintió comprensiva. Siéntate y come algo. Necesitas fuerzas. Iris se sentó obedientemente a la mesa, pero la idea de comer le daba escalofríos. Sin embargo, se obligó a comer unas tostadas, comprendiendo que Paulina tenía razón. Necesitaba fuerzas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Paulina sirviéndose el café. Iris se preguntó. ¿Qué iba a hacer? Toda su vida había girado en torno a un futuro con Danilo. Ahora ese futuro ya no existía. Creo que tengo que encontrar un nuevo lugar para vivir, dijo lentamente. Y pedir el divorcio, supongo. Luchó con las últimas palabras. Divorcio. La palabra parecía tan definitiva, tan desesperada. «Puedo ayudarte a encontrar un piso», le ofreció Paulina. «Mientras tanto, quédate conmigo, el tiempo que haga falta». «Gracias», respondió Iris en voz baja. «No sé qué haría sin ti». Paulina sonrió y le apretó la mano. «Para eso están las amigas». Después de desayunar, Iris decidió llamar a la escuela y tomarse unos días libres. No podía imaginarse ser capaz de ponerse delante de la clase y fingir que todo iba bien cuando todo su interior se desgarraba de dolor. La directora, una mujer mayor de ojos amables que siempre había apreciado a Iris como profesora, le había expresado su simpatía y no tuvo ningún problema en darle una semana libre. «Descansa un poco, pon en orden tus ideas», le dijo. «Tus alumnos te estarán esperando». Iris pasó todo el día como sumida en la niebla. Sentada en el sofá del piso de Paulina, cambiaba mecánicamente los canales de la televisión, sin percibir nada de lo que veía en la pantalla. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Danilo y a sus últimas palabras. «Arruinaste tu propia vida, con tu aburrimiento, con tu eterna charla sobre los niños y el hogar, con tu previsibilidad». ¿Era realmente así? ¿Aburrida? ¿Previsible? Estaba tan ciega que no veía que su marido se alejaba lentamente de ella, buscando consuelo en los brazos de otra mujer. Aquella noche, cuando Paulina volvió del trabajo, trajo noticias que hicieron estremecer a Iris. «Vi a Danilo hoy», dijo Paulina, mirando con recelo a su amiga. Estaba en el centro, saliendo de una inmobiliaria. Iris sintió un nudo en el corazón. ¿Estaba solo? Paulina negó con la cabeza. No. Había una mujer con él, alta, delgada, con el pelo largo y oscuro. Parecían felices. Iris asintió en silencio, tratando de tragarse el nudo que tenía en la garganta. «Supongo que es Florencia», dijo el nombre que ahora le causaba dolor físico. «Lo más probable». Paulina se sentó a su lado. Entraron en el café de enfrente y bueno, me quedé un rato para oír de qué hablaban. Iris la miró, con los ojos llenos de dolor y curiosidad al mismo tiempo. ¿Y? Hablaban de una casa, dijo Paulina de mala gana. Una casa nueva que al parecer acababan de comprar o estaban a punto de comprar, en el norte de la ciudad. Iris sintió que algo se quebraba en su interior. Todos estos años, ella y Danilo habían soñado con una casa propia, ahorrando dinero, haciendo planes. Y ahora él estaba comprando una casa con otra mujer utilizando sus ahorros comunes. ¿Había hablado de dinero?, preguntó en voz baja. Paulina asintió. Sí, dijo algo así como, ahora tenemos dinero suficiente para el pago inicial. Iris cerró los ojos, sintiendo que una nueva oleada de dolor la invadía. Sus ahorros, el dinero que ella y Danilo habían reunido juntos.
ahora estaba siendo utilizado para construir una nueva vida con otra mujer. Iris, dijo Paulina con cuidado, sé que no es el momento, pero tienes que pensar en el aspecto legal de todo esto. Lo que Danilo hizo, tomar tu dinero común, vender cosas, es ilegal. Podrías demandarle. Iris negó lentamente con la cabeza. No quiero pleitos, Paulina. Solo quiero que esto termine. Quiero pedir el divorcio y olvidarme de él. Olvidar todo esto como un mal sueño. Paulina pareció no estar de acuerdo, pero no discutió. Lo que tú digas. Pero si cambias de opinión... Gracias. Iris sonrió débilmente. Pero estoy segura. Solo quiero seguir adelante. A la mañana siguiente, Iris se sintió con fuerzas para pasar a la acción. Lo primero que hizo fue llamar a su banco para comprobar el estado de la cuenta conjunta de Danilo y ella. Como sospechaba, la cuenta estaba vacía. Además, Danilo también había retirado dinero de su cuenta personal, en la que figuraba su sueldo de profesor. Obviamente, él también tenía acceso a esa cuenta. Este descubrimiento hizo que Iris sintiera una nueva oleada de rabia y desesperación. ¿Cómo había podido? ¿Cómo había podido traicionarla tan cruelmente el hombre en quien más confiaba? Después de llamar al banco, se puso en contacto con un abogado especializado en divorcios. El abogado, un hombre mayor de ojos cansados, escuchó su historia con simpatía profesional. Por desgracia, estos casos no son infrecuentes, dijo cuando Iris terminó su relato. Podemos presentar una demanda para dividir los bienes y recuperar tu dinero, pero el proceso puede ser largo y doloroso. Solo quiero el divorcio, dijo Iris con firmeza. Lo más rápido y fácil posible. El abogado asintió. Podemos solicitar el divorcio hoy mismo, pero le recomiendo que piense en el aspecto económico. Su marido ha malversado los fondos comunes. Iris negó con la cabeza. No, no quiero pleitos. Solo quiero acabar con todo y empezar de nuevo. Si usted lo dice, el abogado no insistió. Prepararemos los documentos hoy mismo. Al salir del despacho del abogado, Iris se sintió extrañamente aliviada. La decisión estaba tomada. El primer paso estaba dado. El dolor no había desaparecido, pero tenía la sensación de que al menos estaba avanzando, no estancada en el momento de la traición. Cuando volvió al piso de Paulina, vio que su amiga había preparado la cena y la esperaba con la noticia. «Te he encontrado un piso», anunció Paulina en cuanto Iris cruzó el umbral. «Es pequeño, pero limpio y barato. No está lejos de tu colegio. La casera es una vieja amiga mía y estaría dispuesta a alquilártelo sin pagar, conociendo tu situación». Iris sintió que la gratitud la embargaba. «Paulina, no sé cómo darte las gracias». «No tienes que agradecérmelo», dijo. «Para eso están los amigos. Por cierto, ha llamado tu hermana. Está muy preocupada». Iris asintió. «La llamaré esta noche, se lo contaré todo». «Muy bien», aprobó Paulina. «Ahora vamos a comer y luego iremos a ver tu nuevo piso». El piso que encontró Paulina era realmente pequeño. Una sola habitación con una cocina y un baño minúsculos, pero estaba limpio y era luminoso. Iris sintió enseguida que podía vivir allí, al menos hasta que se recuperara. La casera, una mujer mayor de ojos amables, escuchó atentamente la historia de Paulina y accedió a alquilarle el piso sin ningún pago por adelantado, solo una fianza simbólica. «La vida puede ser cruel a veces, querida», dijo, dándole a Iris una palmadita en el brazo. «Pero eres joven, hermosa. Lo tienes todo por delante». Iris le devolvió la sonrisa débilmente. Le costaba creer que solo le quedaran por delante el dolor y la soledad sin fin. Por la noche, de vuelta al piso de Paulina, Iris llamó a su hermana. Nieves estaba furiosa tras enterarse del acto de Danilo. «¡Ese cabrón!», exclamó. «¿Cómo se atreve? Iris, tienes que demandarlo. No puede irse así como así con tu dinero». «Nieves, por favor», dijo Iris cansada. «No quiero ningún juicio. Solo quiero que se acabe». «Pero no es justo», insistió su hermana. «No debe salirse con la suya. La vida no es justa», dijo Iris en voz baja. «Lo aprendí por las malas». Después de la larga conversación con su hermana, Iris se sentía emocionalmente agotada. Se tumbó en el sofá y cerró los ojos, deseando que acabara la pesadilla. Los días siguientes transcurrieron llenos de actividad. Iris se mudó a su nuevo piso, compró los muebles más necesarios, gracias al dinero que le había prestado Paulina. Se puso en contacto con el banco para cerrar todas las cuentas conjuntas y abrir una nueva, accesible solo para ella.
Los papeles del divorcio ya estaban presentados y ahora solo quedaba esperar. El abogado advirtió de que el proceso podría llevar algún tiempo, sobre todo si Danilo decidía impugnarlo. Pero, ¿por qué iba a hacerlo?, se preguntó Iris. Quería librarse de mí. La gente puede ser imprevisible, sobre todo cuando se trata de divorcios, dijo filosóficamente el abogado. Al final de la semana, Iris se sentía preparada para volver al trabajo. Su nuevo piso estaba modesta, pero acogedoramente amueblado. Los papeles del divorcio estaban archivados y la vida parecía empezar a tomar lentamente un nuevo rumbo. Pero su tranquilidad se rompió cuando vio a Danilo por la calle. Volvía de la tienda de comestibles con una pequeña bolsa de productos básicos, pan, leche, pasta, cuando vio una figura familiar en la acera de enfrente. Danilo caminaba junto a una mujer alta de pelo largo y oscuro. Iban cogidos de la mano y riendo, parecían muy felices. Iris giró rápidamente hacia el callejón más cercano, apretando la bolsa contra el pecho. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Permaneció así varios minutos, intentando calmar su respiración, antes de armarse de valor y asomarse a la esquina. Danilo y la mujer, sin duda Florencia, ya se habían ido. Iris volvió lentamente a casa, devastada. Una cosa era saber en abstracto que su marido la había dejado por otra mujer, y otra muy distinta era verlos juntos, felices, despreocupados, mientras su propia vida yacía en ruinas. En casa, dejó la bolsa de la compra sobre la mesa y se sentó en la única silla, con la mirada perdida. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no se dio cuenta. Toda la injusticia de la situación se abatió sobre ella con renovado vigor. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿En qué se había equivocado? Una llamada la sacó de sus sombríos pensamientos. Era Paulina. «Hola, ¿cómo estás?». La voz de su amiga estaba llena de preocupación. «Aguantando», respondió Iris, intentando mantener la normalidad en su voz. «Te llamo para invitarte a cenar mañana», dijo Paulina. «No es nada especial, solo tú, yo y un par de amigos. Tienes que salir de casa, Iris. No puedes estar siempre entre cuatro paredes». El primer instinto de Iris fue negarse. No se sentía con fuerzas para las interacciones sociales, para fingir que todo iba bien, pero al mismo tiempo, la perspectiva de otra noche sola pensando en Danilo le parecía insoportable. «Está bien», dijo finalmente. «Allí estaré». «Bien». Paulina parecía aliviada. «Entonces nos vemos mañana a las 7». Iris se sintió un poco mejor después de hablar con su amiga. Tal vez Paulina tenía razón y realmente necesitaba salir de casa, distraerse, intentar seguir con su vida. Aquella noche consiguió dormirse sin llorar por primera vez en mucho tiempo. Por la mañana, Iris se levantó decidida a hacer algo útil. Ordenó el piso, colocó las pocas cosas que tenía, incluso colgó en la pared el único cuadro que había comprado en una tienda de segunda mano. Un paisaje de montañas y un lago, apacible y tranquilo. Después de comer, decidió llamar a su hermana. Nieves contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando una llamada. «Iris, ¿qué tal estás? Estoy muy preocupada». «Lo estoy llevando bien», contestó Iris. Y esta vez era casi verdad. «Estoy empezando poco a poco una nueva vida». «Sigo pensando que deberías demandarle», dijo Nieves con indignación en la voz. «No tenía derecho a quitarte el dinero». «Solo quiero que esto acabe cuanto antes», dijo Iris cansada. «Litigar solo prolongará la agonía». Nieves no discutió, aunque su tono dejaba claro que no estaba de acuerdo con la decisión de su hermana. «¿Te has puesto en contacto con papá?», preguntó tras una breve pausa. «Todavía no», suspiró Iris. «Voy a visitarlo el próximo fin de semana. Creo que es mejor decírselo en persona». «Se pondrá furioso», advirtió Nieves. «Ya sabes lo que sentía por Danilo». Iris lo sabía. Bernardo Mendoza nunca había ocultado que pensaba que su marido era indigno de su hija. «No tiene espina dorsal», había dicho su padre. «No se puede confiar en un hombre así». Y resultó que tenía razón. «Puedo manejar a papá», dijo Iris aunque se estaba preparando para una conversación difícil. «Siempre y cuando no haga ninguna estupidez». Después de la conversación con su hermana, Iris sintió la necesidad de tomar el aire. Se puso una chaqueta ligera y salió. El día era cálido, soleado. La gente paseaba, ocupándose de sus asuntos, y nadie se preocupaba por su tragedia. Era extrañamente reconfortante. El mundo seguía girando, la vida continuaba, y quizá algún día volvería a sentirse parte de ella.
Deambuló por las calles sin rumbo durante una hora. Luego entró en una pequeña cafetería y pidió un café, un pequeño lujo que apenas podía permitirse. Sentada junto a la ventana, observando a los transeúntes, pensó en su futuro. ¿Qué le depararía el futuro? ¿Podría volver a confiar en los hombres? ¿Tendría fuerzas para volver a empezar? A la mañana siguiente, Iris se despertó con una extraña sensación de determinación. Ya no podía permitirse ser una víctima. Sí, Danilo había arruinado su antigua vida, pero eso no significaba que no pudiera construir una nueva, tal vez incluso mejor que la anterior. Llamó a su abogado y concertó una cita para iniciar el proceso de divorcio. Decidió no exigir la devolución del dinero y dejar que Danilo se atragantara. En lugar de eso, se centraría en poner fin a su matrimonio de la forma más rápida y limpia posible, sin conflictos ni dramas innecesarios. Después de llamar a su abogado, se sintió aliviada. La decisión estaba tomada, el camino decidido. Ahora solo quedaba seguir adelante. El fin de semana tendría la difícil tarea de contarle a su padre todo lo sucedido. Sabía que Bernardo se pondría furioso y temía que cometiera alguna imprudencia, pero también sabía que no podía ocultarle nada. Su padre merecía saber la verdad. Iris suspiró y empezó a prepararse para la semana laboral. La vida seguía, pasara lo que pasara, y ella tenía que encontrar fuerzas para seguir adelante, paso a paso, día a día, construyendo su futuro a partir de los fragmentos del pasado. El fin de semana llegaba a su fin e Iris decidió visitar a su padre. Hacía una semana que Danilo se había marchado y ella aún no había encontrado fuerzas para contárselo todo a Bernardo Mendoza. Sabía que la reacción de su padre sería violenta. Ex militar de carácter severo y principios estrictos, nunca había tolerado la traición ni la injusticia. La casa paterna estaba a media hora en coche de la ciudad, en un pequeño pueblo donde casi todos se conocían. Desde la muerte de la madre de Iris, 5 años atrás, Bernardo se había vuelto retraído y rara vez iba a la ciudad, prefiriendo pasar el tiempo en su granja o pescando con algunos viejos amigos. Iris iba en el autobús mirando por la ventanilla los campos que pasaban. El tiempo estaba nublado y las nubes bajas parecían amontonarse en el suelo, haciéndolo sentir pesado. Iris se sentía igual, oprimida por las circunstancias, con una pesadez en el corazón que no cedía ni un momento. El autobús se detuvo en el desvío hacia el pueblo, y a ella le quedaba 1 kilómetro más por el camino de tierra. Caminó despacio, respirando el aire húmedo y reflexionando. ¿Cómo contarle a su padre lo ocurrido? ¿Cómo explicarle que 7 años de matrimonio habían acabado en traición, que Danilo se había quedado con todos sus ahorros e incluso había vendido las pertenencias que compartían? La casa de su padre apareció a la vuelta de la esquina, achaparrada, robusta como el propio Bernardo. En el patio, cercado por una valla baja, corría el perro del patio, que ladraba alegremente a Iris. «Silencio, Rex, soy Iris», sonó la voz de su padre. Y el propio Bernardo apareció en la puerta, un hombre alto y delgado de unos 60 años, con el pelo canoso y unos penetrantes ojos oscuros que parecían ver a través de él. «¿Iris?», se preguntó al salir al patio. «¿Por qué no me dijiste que venías? Te habría recibido. Decidí darte una sorpresa». Iris intentó sonreír, pero era una sonrisa falsa. Bernardo observó detenidamente a su hija, y su mirada se volvió inmediatamente recelosa. «¿Qué te pasa?», preguntó sin rodeos. «Pareces diferente». Iris sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el camino hasta la casa afloraban de repente a sus ojos. «Papá», fue todo lo que pudo decir antes de echarse a llorar. Bernardo abrazó en silencio a su hija y la condujo al interior de la casa. El interior estaba limpio y ordenado, aunque era varonil y austero. Muebles mínimos, sin adornos, solo unos pocos cuadros en la pared, entre ellos una foto de Iris con su madre. «Siéntate», Bernardo señaló una silla en la mesa de la cocina. «Prepararé un té y podrás contármelo todo». Iris se sentó y se secó las lágrimas. Vio cómo su padre ponía la tetera, sacaba las tazas, cortaba el pan y el queso. Sus movimientos eran precisos, económicos. Su porte militar se mantenía incluso después de su jubilación. «Ahora cuéntame», dijo, poniéndole delante una taza de té caliente y un plato de bocadillos. «¿Qué hacía tu marido?». Iris respiró hondo y empezó a contar. Habló despacio, intentando no omitir ningún detalle. Sus sospechas,
El viaje a casa de su hermana, el regreso al piso vacío, la llamada de Danilo y sus crueles palabras, el hecho de que se hubiera llevado todos sus ahorros y se hubiera ido con otra mujer. A medida que ella contaba la historia, el rostro de Bernardo se volvía cada vez más sombrío, y los dedos que apretaban la taza se volvían blancos por la tensión. Cuando Iris terminó, se hizo un gran silencio en la casa. ¿Se llevó todo tu dinero?, preguntó por fin Bernardo, con una rabia apenas contenida en la voz. Iris asintió. Hasta el último peso. Incluso sacó dinero de mi cuenta personal, donde ingresaba mi sueldo. ¿Y no vas a hacer nada al respecto? Bernardo miró a su hija con desconcierto. ¿Vas a dejar que se vaya con tu dinero? He pedido el divorcio, contestó Iris en voz baja. Solo quiero que esto acabe cuanto antes. Bernardo se levantó bruscamente y su silla golpeó contra la pared. No, dijo con firmeza. Ese cabrón no se saldrá con la suya. Te ha robado 7 años de tu vida, te ha robado tu dinero, tus bienes. No dejaré que se salga con la suya. Papá, por favor. Iris miró a su padre con ansiedad. No te involucres. Solo quiero olvidar todo esto y seguir adelante con mi vida. ¿Olvidar? Bernardo miró a su hija con desconcierto. ¿Cómo vas a olvidar si te han quitado todo lo que has ganado durante años? Me las arreglaré, dijo Iris con terquedad. Tengo trabajo, tengo amigos que me apoyan. ¿Y yo? Bernardo se acercó a su hija y le puso las manos sobre los hombros. Yo también puedo apoyarte, y no solo moralmente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Iris con ansiedad. Me aseguraré de que tu maridito recupere lo que robó, dijo Bernardo con una voz tan decidida que Iris sintió miedo. Papá, no, se levantó de un salto de la silla. No quiero problemas, solo quiero dejarlo todo atrás y seguir adelante. No son problemas, dijo Bernardo con firmeza. Es justicia, y me aseguraré de que se haga. Por favor. Iris cogió las manos de su padre. Prométeme que no harás nada. Prométeme que no tendrás ningún contacto con Danilo. Bernardo miró a su hija durante un largo rato, con la mirada luchando entre el amor por ella y la rabia por lo que le habían hecho. Está bien, dijo al fin. No haré nada sin que tú lo sepas. Pero Iris, debes comprender que algunas cosas no pueden quedar impunes. Iris respiró aliviada, aunque seguía sintiéndose incómoda por dentro. Conocía a su padre. Si tomaba una decisión, rara vez se echaba atrás. Pasaron el resto de la tarde juntos, hablando de varias cosas, evitando cuidadosamente el tema de Danilo. Bernardo hablaba de su granja, de la pesca, de las noticias del pueblo. Iris respondía, sonreía en los lugares adecuados, pero todo el tiempo sentía que su padre la escudriñaba, como si intentase medir la profundidad de sus heridas. Por la noche, cuando llegó la hora de volver al pueblo, Bernardo insistió en llevarla en su viejo coche. No quiero que conduzcas sola en estas condiciones, dijo, sin aceptar objeciones. Apenas hablaron de camino al pueblo. Iris miraba por la ventanilla los campos que se oscurecían, mientras Bernardo conducía el coche agarrando firmemente el volante. ¿Dónde vives ahora?, le preguntó al llegar al pueblo. En un pequeño piso cerca del colegio, respondió Iris. Paulina me ayudó a encontrarlo. Preferiría que te quedaras conmigo, dijo Bernardo. Al menos hasta que se solucione todo. Gracias, papá, pero necesito estar cerca del trabajo, contestó Iris en voz baja. Además, tengo que aprender a vivir sola. Bernardo asintió, aunque era obvio que no le gustaba la idea. Está bien, pero que sepas que mi casa está siempre abierta para ti. Y si necesitas ayuda económica... Estoy bien, le interrumpió Iris apresuradamente. De verdad, papá, no me pasará nada. Se detuvieron delante de su nueva casa, un viejo edificio de 3 plantas con pintura desconchada y ventanas estrechas. Bernardo echó una mirada crítica al edificio, pero no dijo nada. Gracias por traerme. Iris se inclinó y besó a su padre en la mejilla. Y gracias por escucharme. Siempre estaré aquí para ti, Iris, dijo Bernardo con seriedad. Pase lo que pase, recuérdalo. Iris asintió y salió del coche. Se quedó mirando cómo su padre daba media vuelta y se marchaba, y por alguna razón se sintió muy sola, a pesar de que él le había asegurado su apoyo. Subió a su piso y se sentó cansada en la única silla que tenía. La conversación con su padre la había agotado emocionalmente, y ahora lo único que sentía era desolación. Iris miró el reloj.
Se hacía tarde y mañana tenía que volver al trabajo después de una semana de ausencia. Tenía que parecer normal, sonreír, responder a las preguntas de sus alumnos, impartir sus clases como si su vida no se hubiera derrumbado de la noche a la mañana. Se fue a la cama, pero el sueño no llegaba. La mente le daba vueltas a Danilo, a su nueva vida con Florencia, al dinero que había robado, a las palabras de su padre. Estaba claro que Bernardo tramaba algo, y eso preocupaba a Iris. Ella conocía el carácter de su padre, directo, decidido, a veces despiadado. No era el tipo de hombre que perdonaba las ofensas, especialmente las infligidas a su familia. No fue hasta por la mañana que pudo conciliar un sueño intranquilo, lleno de visiones perturbadoras. La mañana llegó demasiado deprisa. Iris se despertó con el timbre de su despertador, sintiéndose destrozada y sin descansar. Le dolía la cabeza y tenía los ojos hinchados de lágrimas que ni siquiera recordaba haber derramado. Se levantó lentamente de la cama y se dirigió al baño. El agua fría le devolvió un poco la cordura, pero el reflejo en el espejo era deprimente. La cara pálida, las ojeras y el pelo descolorido. «Estarás bien», le dijo a su reflejo, intentando dar a su voz una confianza que no sentía. El desayuno era escaso, té y una rebanada de pan, más de lo que podía permitirse. La situación económica era desastrosa. Casi no le quedaba dinero en la cuenta y aún faltaban 15 días para recibir el siguiente sueldo. Al salir de casa, Iris respira profundamente el aire de la mañana. El día prometía ser cálido, soleado, lo que parecía burlarse de su estado interior. La escuela donde trabajaba estaba a 15 minutos a pie de su nuevo hogar. Era un edificio antiguo pero bien cuidado, rodeado de un pequeño jardín. Iris adoraba su trabajo, adoraba a los niños a los que enseñaba, y ahora era un salvavidas en el mar de caos en que se había convertido su vida. En la sala de profesores la recibieron con afecto y preocupación. Al parecer, la noticia de su divorcio ya se había extendido entre sus colegas, y muchos se acercaron a ella para expresarle su simpatía y apoyo. «Si necesitas algo, dímelo», dijo Lucía, una profesora de matemáticas amiga de Iris. «Mi prima es abogada y está especializada en procesos de divorcio», dice Carmen, la profesora de historia. «Quizá pueda ayudarte a recuperar el dinero». Iris dio las gracias a todos, pero por dentro solo se sentía cansada de tener que volver sobre el tema de su divorcio una y otra vez. Y solo una persona no le dio el pésame ni la ayudó. Horacio Quintero, profesor de física, simplemente se acercó a ella antes de que empezara la clase y le dijo en voz baja: «Si quieres hablar de otra cosa que no sea tu divorcio, pásate por mi despacho después de clase. Tengo un café estupendo y ningún consejo que no me hayas pedido». Iris le sonrió agradecida. Horacio era un miembro relativamente nuevo del personal de la escuela. Había llegado hacía un año, en sustitución de un físico mayor que se había jubilado. No era mucho mayor que Iris, unos 40 años, de aspecto agradable y personalidad tranquila. No eran amigos íntimos, pero siempre se habían llevado bien, y ahora mismo su oferta parecía ser exactamente lo que ella necesitaba. Simple compañía humana, sin dramas ni simpatías. Las clases pasaron como un borrón. Iris lo hacía todo automáticamente. Explicaba la materia, respondía a las preguntas, repartía las tareas. Pero había un vacío en su interior, como si una parte de su alma hubiera muerto con su matrimonio. Después de clase, casi sin pensarlo, se dirigió al despacho de Horacio. Él estaba sentado en su escritorio, revisando sus cuadernos, y levantó la vista cuando ella entró. «Estás aquí», dijo con una leve sonrisa. «Me alegro de verte. Prometiste café y nada de propinas», le devolvió Iris una débil sonrisa. Sonaba tentador. «Y cumpliré mi promesa». Horacio se levantó y se acercó a la pequeña máquina de café que había en un rincón del despacho. «Tome asiento». Iris se sentó en la silla de visitas y miró a su alrededor con interés. El despacho de Horacio era inusual para un profesor de escuela. Montones de libros, no solo de física, sino también de filosofía, historia, arte, extraños aparatos mecánicos en las estanterías, un mapa del cielo estrellado en la pared. «Tienes una clase poco corriente», comentó. «Soy un profesor atípico», contestó Horacio con una leve risita, sirviendo café en las tazas. «Al menos eso espero». Puso la taza humeante delante de Iris y se sentó frente a ella. «Bueno», dijo. «¿De qué quieres hablar?» «De tu divorcio no, eso ya lo hemos descartado», se preguntó Iris. «¿De qué podía hablar ahora?»
cuando toda su vida giraba en torno a un tema doloroso? No lo sé, admitió con sinceridad. Creo que he olvidado cómo hablar de cualquier otra cosa. Entonces déjame empezar. Horacio se reclinó en su silla. Hace poco leí un libro interesante sobre las estrellas. ¿Sabe lo que más me llamó la atención? Que la luz de algunas estrellas tarda miles de años en llegar hasta nosotros. Las vemos como eran hace miles de años. Puede que algunas hayan desaparecido hace tiempo y aún podamos ver su luz. Eso es extraño, dijo Iris, sin saber muy bien a dónde quería llegar. ¿A que sí? Horacio sonrió. A veces creo que nuestra memoria funciona igual. Seguimos viendo a las personas como eran antes, aunque hace tiempo que hayan cambiado o desaparecido de nuestras vidas. Iris lo miró con atención. Al fin y al cabo estás hablando de mi divorcio, solo que de forma velada. Horacio se rió. Tal vez un poco, pero en realidad estaba pensando en las estrellas cuando inicié esta conversación. Para sorpresa de Iris, ella también se rió, por primera vez en mucho tiempo, genuina y efusivamente. Gracias, dijo, dando un sorbo a su café. Tienes razón, esto es exactamente lo que necesitaba. Hablaron durante 1 hora más o menos, saltando de un tema a otro, desde los libros que habían leído recientemente hasta los planes para las vacaciones de verano, sobre los que Iris no estaba segura, dada su situación económica. Cuando por fin miró el reloj, se sorprendió de lo rápido que había pasado el tiempo. Tengo que irme ya, dijo poniéndose en pie. Gracias por el café y la conversación. Ha sido normal. Normal ya está bien, respondió Horacio con seriedad. En algunas situaciones, normal era un gran logro. La acompañó hasta la puerta de la escuela y allí, antes de despedirse, le dijo de repente: si quieres volver a hacerlo, mi despacho siempre está abierto, y el café siempre está caliente. Iris asintió, sintiéndose extrañamente emocionada. Me acordaré. De camino a casa, reflexionó sobre su conversación con Horacio. Era agradable hablar con alguien que no la miraba con lástima. No le ofrecía consejos que ella no pedía. Simplemente le hablaba como a una persona normal, y no como a una víctima de las circunstancias. Pero a pesar de todo, la realidad de su situación no había desaparecido. De vuelta en su pequeño piso, se enfrentaba de nuevo a problemas económicos. Tenía que pagar el alquiler, los servicios, comprar comida, y casi no le quedaba dinero. Iris se sentó a la mesa y empezó a calcular sus escasas finanzas, intentando estirarlas hasta el siguiente día de paga. No le estaba saliendo muy bien. Incluso ahorrando al máximo, le faltaba 1/3 de lo que necesitaba. Podía pedir ayuda a su padre, pero Iris no quería hacerlo. Bernardo ya estaba demasiado preocupado por su situación, y ella temía que cualquier petición de dinero solo lo animara a hacer algo imprudente con Danilo. Podía pedirle prestado a Paulina, pero su amiga ya había hecho demasiado por ella, e Iris no quería abusar de su amabilidad. Al final, decidió que ahorraría en comida. Al fin y al cabo, podía comer bocadillos y fideos baratos durante un par de semanas. No la mataría. Lo principal era pagar el alquiler y los servicios para no quedarse en la calle. Aquel pensamiento le hizo soltar una risita amarga. Hace un mes tenía una vida normal, planes de futuro, ahorros. Ahora estaba sentada en un minúsculo piso de alquiler, preguntándose cómo no se moriría de hambre antes de fin de mes. Danilo no solo traicionó su confianza, sino que arruinó toda su vida. Le arrebató no solo su presente, sino también el futuro que habían planeado juntos. Sin embargo, a pesar de toda la amargura y el dolor, Iris no se arrepentía de su decisión de divorciarse tranquila y pacíficamente, sin pleitos ni escándalos. Se daba cuenta de que podría haber intentado recuperar parte del dinero por la vía judicial, pero la sola idea de volver a ver a Danilo, de hablar con él, de escuchar sus mentiras, le resultaba insoportable. Mejor empezar de cero, con los bolsillos vacíos, pero con la conciencia tranquila y sin aquel hombre en su vida. Los días siguientes cayeron en una rutina que, extrañamente, reconfortó a Iris. Trabajo, casa, mínima vida social, máximo ahorro. Todos los días recorría el mismo camino, compraba la misma comida, decía las mismas palabras. Esta previsibilidad era una especie de defensa contra el caos que sentía en su interior. La única desviación de la rutina eran las conversaciones con Horacio. Después de aquella primera vez, empezó a invitarla regularmente a tomar un café después de clase, e Iris casi siempre aceptaba. Estas conversaciones se convirtieron para ella en una isla de normalidad, en un mar de dolor e incertidumbre. Horacio nunca hablaba directamente de su situación,
pero de alguna manera siempre encontraba temas que la ayudaban a distraerse e incluso a veces a olvidarse de sus problemas. Un día, unos 15 días después de que ella volviera al trabajo, Horacio sugirió algo nuevo. «Este fin de semana hay un festival de comida callejera en la ciudad», dijo despreocupadamente, removiendo el azúcar de su café. «Voy a ir. ¿Quieres venir conmigo?» Iris se quedó helada. Era la primera vez que le sugería ir a algún sitio fuera de la escuela o de su piso, desde que su vida se había desmoronado. «Ia, no estoy segura», respondió con sinceridad. «No creo estar preparada para multitudes y diversión». «Entiendo», asintió Horacio sin una sombra de decepción. «Solo pensé que un cambio de aires me vendría bien, pero sin presiones», se preguntó Iris. ¿Quizá tenía razón? ¿Quizá realmente necesitaba salir de su capullo de dolor e intentar volver a vivir una vida normal? «¿Sabes qué?», decidió de repente. «Iré, pero te advierto que puede que no sea la compañía más divertida». «Estoy dispuesto a correr el riesgo», Horacio sonrió, e Iris vio en sus ojos una calidez que hizo que su corazón latiera un poco más deprisa. Esa misma noche, de vuelta en casa, Iris recibió una llamada inesperada de su padre. «Iris», la voz de Bernardo sonaba extrañamente tensa. «¿Qué tal estás?» «Bien, papá», respondió ella, un poco sorprendida por la llamada. Normalmente su padre prefería que le llamara a ella y no al revés. «¿Te pasa algo?» «No, nada», responde Bernardo demasiado rápido. «Solo quería asegurarme de que estabas bien. ¿Tienes suficiente dinero?» Iris vaciló. No quería contarle a su padre sus problemas económicos, pero tampoco podía mentirle. «Me las arreglo», dijo por fin. «Es un poco justo, pero llegaré al día de pago de alguna manera». Bernardo Mendoza estaba sentado en la penumbra de su casa, limpiando lentamente un viejo rifle de caza. Sus movimientos eran metódicos, perfeccionados por años de servicio militar. Había una furia contenida en cada gesto, como si no solo estuviera preparando un arma, sino concentrando su ira en una resolución fría y calculadora. Habían pasado 3 días desde la visita de su hija. 3 días en los que la imagen de una Iris abatida y rota no había abandonado su mente. Siempre había sido una chica fuerte, heredera del carácter de su madre, de la resistencia que Bernardo siempre había valorado en ella. Verla tan abatida, tan perdida, era insoportable. Bernardo guardó la pistola y cogió un cuaderno raído del cajón de su escritorio. Al abrirlo, recorrió con la mirada las líneas escritas con su letra firme. La información era escasa, pero suficiente. La dirección de la nueva casa donde Danilo y su amante se habían instalado, la hora aproximada en que estaban en casa, algunas anotaciones sobre la ubicación de habitaciones obtenidas de los vecinos, bajo el pretexto del interés por comprar propiedades en la zona. Durante los 2 últimos días, había estado observando la casa desde lejos, estudiando el régimen de sus ocupantes. Danilo y Florencia solían volver a casa sobre las 7 de la tarde. Cenaban, a veces tenían invitados, apagaban las luces del dormitorio alrededor de las 11. Rutina, previsibilidad, todo lo necesario para una operación bien planeada. Bernardo volvió a coger la pistola. Era una fiable escopeta de 2 cañones que le había servido fielmente en la casa durante años. No iba a matar a Danilo. No, eso sería demasiado fácil, demasiado misericordioso. Quería que su yerno sintiera miedo, impotencia, pérdida, todo lo que Iris había sentido al volver al piso vacío y descubrir que su marido le había robado el dinero y arruinado la vida. Se guardó la munición en el bolsillo de la chaqueta. Envolvió cuidadosamente la pistola en un trozo de tela y la metió en la bolsa del gimnasio. Luego añadió una linterna, guantes, una pequeña palanca y varias bolsas de plástico. Todo lo que podría necesitar para su asalto nocturno. Mirando el reloj, Bernardo se dio cuenta de que eran casi las 8 de la tarde. Era hora de salir. Apagó las luces de la casa, cerró la puerta con llave y se dirigió al garaje, donde tenía aparcado su viejo pero fiable coche. La tranquila tarde en el pueblo parecía apacible. Los vecinos se dedicaban a sus asuntos. Nadie prestaba atención al anciano que salía de su parcela. El trayecto hasta el pueblo duró una media hora. Bernardo conduce despacio, respetando todas las normas sin llamar la atención. En su cabeza repasaba un plan de acción, pensando en cada detalle. No iba a improvisar. Años de servicio militar le habían enseñado el valor de la preparación minuciosa. La nueva casa de Danilo y Florencia estaba en la zona norte de la ciudad,
en un barrio considerado de clase alta. Una mansión de 2 pisos, con un pequeño jardín rodeado por una valla alta. La típica vivienda de una pareja próspera. Bernardo sintió una nueva oleada de rabia al contemplar la casa. Su hija vivía en un piso minúsculo, apenas llegando a fin de mes, mientras este traidor disfrutaba de los lujos comprados con el dinero que le habían robado. Pasó por delante de la casa sin detenerse y aparcó el coche unas manzanas más allá, en un callejón tranquilo donde era poco probable que se fijaran en ella. Luego, sacó del maletero una bolsa con su pistola y otras herramientas. Se puso una chaqueta oscura con capucha y se dirigió tranquilamente a casa de Danilo. El momento era perfecto. Ya había anochecido y las calles estaban desiertas. La mayoría de los vecinos estaban cenando o viendo los programas de televisión de la noche. Nadie prestó atención a la figura solitaria que caminaba por la acera. Bernardo se detuvo en una pequeña arboleda frente a la casa y miró atentamente a su alrededor. Había luces encendidas en las ventanas y las siluetas de 2 personas se movían detrás de las cortinas del salón. Esperó a que la pareja se dirigiera a otra parte de la casa y cruzó rápidamente la calle. La valla presentaba pocos obstáculos para el ex militar. Bernardo la saltó con facilidad y se encontró en el jardín. Aquí se detuvo, escuchando. No había señales de alarma. Danilo no parecía tener perro, lo que facilitó mucho la tarea. Cruzó el jardín sin hacer ruido y se detuvo junto al tronco de un gran árbol que había junto a la casa. Desde allí se veían perfectamente todas las ventanas de la planta baja. Bernardo vio a Danilo y Florencia sentados a la mesa del comedor, conversando animadamente. Parecían felices, despreocupados, y la visión avivó aún más su ira. Sacó el fusil del bolso, lo armó con la facilidad de siempre y lo cargó. Luego eligió una posición desde la que pudiera disparar a las ventanas sin arriesgarse a alcanzar a la gente. Su objetivo era asustar, desmoralizar, pero no matar. El primer disparo resonó como un trueno en el silencio de la noche. El cristal de una de las ventanas del salón se hizo añicos. Bernardo oyó el grito asustado de una mujer y recargó el arma. Un segundo disparo hizo añicos otra ventana, el tercero, otra. Se desató el caos en la casa. Vio a Danilo y Florencia corriendo por las habitaciones, agachándose, intentando ver de dónde venían los disparos. Bernardo siguió rompiendo ventanas metódicamente, recargando el arma después de cada disparo. No apuntaba a la gente, pero quería que se sintieran atrapados, indefensos, bajo amenaza constante. Después del 6º o 7º disparo, vio que Danilo arrastraba a Florencia del brazo hacia la parte trasera de la casa. Estaban a punto de escapar por la salida trasera. Bernardo se movió rápidamente para no perderlos de vista. Los vio salir por la puerta trasera y correr hacia la verja del jardín. Bernardo hizo otro disparo, apuntando al aire por encima de sus cabezas. Danilo y Florencia se agacharon y corrieron aún más rápido, sin mirar atrás. Pudo ver el miedo en sus caras, el pánico en sus movimientos. Era exactamente lo que él quería. Cuando la pareja se perdió de vista, Bernardo bajó el arma y escuchó. La casa estaba en silencio, y tampoco se oía ningún movimiento en el exterior. Sin duda, los disparos habían llamado la atención de los vecinos, pero en aquella zona las casas estaban muy separadas y pasaría algún tiempo antes de que alguien se atreviera a salir a ver qué pasaba o a llamar a la policía. Tenía tiempo, unos 15 o 20 minutos, para ultimar su plan. Bernardo se dirigió rápidamente a la puerta trasera por la que habían escapado Danilo y Florencia. Estaba abierta. En su pánico, ni siquiera habían pensado en cerrarla. Entró en la casa con la pistola preparada, aunque sabía que no había nadie dentro. La casa estaba lujosamente amueblada. Muebles caros, electrodomésticos modernos, cuadros en las paredes. Bernardo miró despectivamente a su alrededor. ¿Cuánto de todo aquello se había comprado con el dinero de Iris? ¿Cuántos de sus años de vida, de su trabajo, se habían invertido en esas comodidades que ella no podía disfrutar? Empezó a registrar metódicamente la casa, empezando por el dormitorio principal. En la mesilla de noche encontró un reloj de oro y algunas joyas. En el armario, detrás de una pila de ropa, encontró una pequeña caja fuerte. No perdió el tiempo intentando abrirla. La arrancó de la pared con una palanca y la metió entera en la bolsa. Luego revisó todos los cajones, armarios, lugares donde pudieran guardarse objetos de valor. En el despacho de Danilo, encontró un sobre con dinero en efectivo. Una suma impresionante, a juzgar por su grosor. Sin contarlo, lo metió en el bolso. En un cajón del escritorio, encontró las escrituras de la casa y los extractos bancarios.
Un rápido vistazo confirmó sus sospechas. El pago inicial de la casa se había hecho el mismo día en que Danilo había retirado todo el dinero de las cuentas comunes. Terminado el estudio, Bernardo pasó al salón y al comedor. Aquí reunió todos los pequeños objetos de valor que podía llevar: cubiertos de plata, figuritas, aparatos electrónicos. Todo iba a parar a una bolsa cada vez más pesada, pero los daños materiales no bastaban. Bernardo quería que Danilo entendiera que había consecuencias que el dinero no podía arreglar. Se dirigió a la cocina y miró a su alrededor. Moderna, bien equipada, con electrodomésticos caros. Se acercó al fregadero, metió un paño de cocina por el desagüe y abrió el grifo a tope. Luego hizo lo mismo con el lavabo del baño y la bañera. El agua empezó a desbordarse por los bordes, extendiéndose por el suelo, empapando las alfombras y el parqué. Satisfecho con el trabajo realizado, Bernardo echó un último vistazo a la casa. Ventanas rotas, agua inundando el suelo, una caja fuerte arrancada de la pared, armarios y cajones vacíos. El cuadro de devastación era completo. Salió por la puerta trasera, igual que había entrado, y cruzó el jardín rápidamente. Trepó por la valla y, sin llamar la atención, se dirigió al lugar donde había dejado el coche. Por el camino vio un coche de policía que se dirigía hacia la casa de Danilo. Uno de los vecinos llamó a la policía tras oír disparos, pero Bernardo ya estaba lejos y nadie le vio. Con ropa oscura y una capucha en la cabeza, era una figura anodina que caminaba por la calle de noche. Cuando llegó al coche, metió con cuidado la bolsa del botín en el maletero, escondió la escopeta desmontada bajo el asiento y salió tranquilamente del callejón. Nadie le prestó atención. De camino a la ciudad, al piso de su hija, Bernardo reflexionó sobre sus actos. No sentía el menor remordimiento. En su mente, había hecho justicia, había hecho lo que debe hacer un padre que protege a su hija. Danilo había pagado el precio de su traición, quizá no todo el precio, pero sí una parte importante. Bernardo sabía que Iris no aprobaría sus métodos. Ella siempre había sido más suave, más amable, más propensa a perdonar. Pero a veces la dulzura y el perdón son lujos que uno no puede permitirse. A veces hay que enseñar los dientes para proteger a los seres queridos. Aparcó delante de la casa de Iris. Sacó el bolso del maletero y subió las escaleras hasta su piso. Era tarde, casi medianoche, pero sabía que su hija aún estaba despierta. Últimamente sufría de insomnio y a menudo le llamaba a altas horas de la noche, cuando la nostalgia se le hacía insoportable. Llamó a la puerta con 3 golpes cortos, como hacía siempre, para hacerle saber que era él. Iris no abrió enseguida. Cuando por fin se abrió, vio su rostro cansado, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «¿Papá?», preguntó sorprendida. «¿Qué haces aquí tan tarde?» «¿Puedo pasar?», preguntó Bernardo en lugar de contestar. Iris se apartó en silencio para dejarle entrar en el piso. El interior era escaso e impersonal. Un mínimo de muebles, sin joyas ni objetos personales. No era una vivienda, sino un refugio temporal, un lugar para dormir, pero no para vivir. Bernardo dejó la bolsa en el suelo y miró a su hija con gravedad. «Hice lo que tenía que hacer», dijo sin preámbulos, «lo que su marido se merecía». Iris le miró incomprensiblemente, pero sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados, cuando comprendió el significado de sus palabras. «Papá, ¿qué has hecho?», susurró. Tú no... «No le he matado, si te refieres a eso», respondió Bernardo con calma, aunque quizá debería haberlo hecho. Abrió la bolsa y volcó su contenido sobre la mesa. Joyas, dinero, documentos, pequeños objetos de valor. Todo lo que se había llevado de la casa de Danilo estaba esparcido delante de una atónita Iris. ¿Qué es esto?», miró fijamente los objetos, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «Tuyo», respondió Bernardo con sencillez. O mejor dicho, lo que debería ser tuyo por derecho. Solo estaba haciendo justicia. Iris se hundió en una silla, incapaz de mantenerse en pie. «¿Robaste en su casa?», le temblaba la voz. «Papá, eso es un delito. Podrías haber ido a la cárcel». «No robar, sino devolver lo robado», la corrigió Bernardo. «Y nadie me vio. Tu marido y su novia estaban demasiado ocupados salvando el pellejo como para darse cuenta de quién estaba disparando». «¿Disparando?». Iris se puso aún más pálida. «¿Les disparaste?». «A ellos no, a las ventanas», explicó Bernardo con paciencia.
No pretendía matar a nadie, solo quería que sintieran miedo. El mismo miedo que sintieron cuando volvieron al piso vacío. Iris se cubrió la cara con las manos. Dios, papá. ¿Por qué? Te pedí que no interfirieras. Eres mi hija, dijo Bernardo con firmeza. Y no podía quedarme de brazos cruzados mientras te robaban y te tiraban como si fueras un trasto. Ese hombre merecía ser castigado. Se sentó frente a Iris y le cogió las manos, obligándola a bajarlas y mirarle a los ojos. Escúchame, Iris. Lo que he hecho, lo he hecho por ti. Este dinero, estas cosas, te ayudarán a recuperarte, a empezar una nueva vida. Podrás alquilar un piso en condiciones, comprar muebles, despreocuparte de cómo vas a llegar al próximo día de paga. Iris miró las joyas y el dinero esparcidos por la mesa, y sus ojos lucharon con diferentes sentimientos. Conmoción, miedo, pero también algo más, como alivio. ¿Y si Danilo adivina?, preguntó en voz baja. ¿Y si va a la policía? ¿Y qué diría? Bernardo sonrió. ¿Que alguien le robó el dinero que él mismo le robó? ¿Que alguien se vengó de él por dejar a su mujer en la indigencia? No creo que se arriesgue a llamar tanto la atención. Iris asintió insegura. Había lógica en las palabras de su padre, aunque toda la situación seguía pareciéndole una pesadilla. Me quedaré contigo esta noche, dijo Bernardo al ver su estado de ánimo. Por si tu marido decide aparecer. Como en respuesta a sus palabras, se oyó un fuerte golpe en la puerta. Iris se estremeció y miró temerosa a su padre. Iris, sé que estás ahí. Abre ahora mismo. La voz de Danilo sonaba furiosa y asustada al mismo tiempo. Bernardo sacó al instante la pistola que había traído y apretó el gatillo. «Abre», dijo tranquilamente a su hija. «Quiero mirarle a los ojos». Iris dudó, pero luego se acercó lentamente a la puerta y la abrió. Danilo estaba en el umbral, despeinado, con el rostro enrojecido por la rabia. Irrumpió en el piso sin esperar invitación. «¡Usted!», gritó, señalando con el dedo a Iris. «Tú eres quien lo ha preparado todo. Tú has enviado a alguien a disparar contra mi casa, a destrozarla». Se detuvo a medias cuando vio a Bernardo con una pistola. «Buenas noches, yerno», dijo Bernardo con frialdad, apuntando el arma directamente a la cara de Danilo. «¿O ya es ex-yerno?». Danilo se puso pálido y retrocedió un paso. «Tú, fuiste tú». «Estoy protegiendo a mi familia», replicó Bernardo con calma. «Lo que todo hombre debe hacer, es una lástima que lo hayas olvidado». Danilo desvió la mirada de la pistola a la mesa donde estaban las cosas robadas en su casa, y su rostro se contorsionó de rabia. «Me has robado. Esto es un robo. Llamaré a la policía». «Llámalos», se encogió de hombros Bernardo, «y explícales cómo conseguiste el dinero para la casa nueva. Explícales cómo retiraste todo el dinero de las cuentas comunes, cómo vendiste las propiedades comunes. Seguro que les interesa mucho». Danilo se quedó callado, dándose cuenta de que estaba cayendo en una trampa. Luego desvió la mirada hacia Iris. Tú planeaste todo esto», siseó. «Tú y el loco de tu padre. Sabía que no debía meterme con esa familia». «Vete, Danilo», dijo Iris en voz baja. «Vete y no vuelvas». «Te arrepentirás», dijo Danilo amenazadoramente, pero se retiró hacia la puerta sin dejar de mirar la pistola en las manos de Bernardo. «Os arrepentiréis los dos». «De lo único que me arrepiento», replicó Bernardo con calma, «es de no haberte disparado cuando tuve la oportunidad. No me tientes a corregir ese error». Danilo les lanzó una última mirada de odio y salió corriendo por la puerta. Oyeron sus pasos retroceder rápidamente por el pasillo y luego el portazo de la entrada. Iris se hundió pesadamente en una silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Dios, papá, ¿qué has hecho? Seguro que ahora no nos deja en paz». Bernardo descargó tranquilamente la pistola y la dejó sobre la mesa. «Lo hará», dijo con seguridad. «Es un cobarde. Todos los canallas son cobardes. No se arriesgaría a meterse con un hombre que no tenía miedo de venir a su casa con una pistola». Se sentó junto a su hija y le puso la mano en el hombro. «Todo va a salir bien, Iris. Ahora tienes dinero para empezar una nueva vida. Alquilar un piso en condiciones, comprar muebles, incluso irte de vacaciones y relajarte. Danilo no se atreverá a molestarte, y si lo hace», miró significativamente la pistola, «yo estaré a tu lado». Iris negó con la cabeza, pero ya no había el mismo terror en sus ojos, más bien humildad y algo parecido a la gratitud. «No deberías haber hecho eso, papá. Es peligroso, es ilegal.
A veces hay que saltarse la ley para hacer justicia, dijo Bernardo filosóficamente. No me arrepiento de nada, y tú tampoco deberías. Se levantó y empezó a recoger las cosas de la mesa. Vamos a arreglar esto. Tendremos que vender las joyas, pero no todas a la vez ni en un solo sitio. Conozco a un par de joyeros que no hacen demasiadas preguntas. De momento puedes quedarte con el dinero, no es para llamar tanto la atención. Iris observó en silencio cómo su padre ordenaba metódicamente los objetos robados por categorías. En el fondo de su mente, sabía que debería estar indignada por lo que había hecho, que debería insistir en devolverlo todo. Pero la otra parte de ella, la que lloraba noches de impotencia y humillación, la que contaba los céntimos hasta el día de pago, sentía una extraña satisfacción. «Gracias», dijo en voz baja, y Bernardo la miró sorprendido. «¿Por qué?» «Por protegerme», sonrió débilmente. Aunque los métodos fueran cuestionables. Bernardo asintió, aceptando su gratitud sin más. Se dio cuenta de que su hija aún no aprobaba del todo sus acciones, pero aceptaba sus motivos. Y eso fue suficiente. Hablaron hasta la mañana, ordenando sus pertenencias, haciendo planes para el futuro. Bernardo contó cómo había rastreado a Danilo, cómo había planeado la operación sin omitir un solo detalle. Iris escuchaba, a veces horrorizada, a veces sonriendo, pero poco a poco fue apareciendo en sus ojos una vida que no había estado allí desde el día en que había vuelto al piso vacío. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventana del pequeño piso, Iris sintió paz por primera vez en mucho tiempo. No felicidad, aún faltaba mucho para eso, sino paz y confianza en que podría arreglárselas, en que la vida continuaría, pasara lo que pasara. Bernardo, al ver el cambio en su hija, asintió satisfecho. Sabía que había hecho lo correcto, a pesar de todos los riesgos y dudas morales. A veces había que tomarse la justicia por su mano, aunque hubiera que saltarse la ley y los propios principios. Por la mañana, cuando Iris se preparaba para ir a trabajar, Bernardo dijo que se quedaría 1 o 2 días más para asegurarse de que Danilo no volviera. «No te preocupes», le dijo, viendo la preocupación en sus ojos. «No voy a organizar ningún evento nuevo. Eventos. Solo quiero asegurarme de que estás a salvo». Iris asintió, agradecida por su preocupación, aunque preocupada por las posibles consecuencias de sus actos. «Ten cuidado», dijo, despidiéndose de él con un beso. «Y gracias por todo». Bernardo observó cómo su hija se marchaba al trabajo y sintió una extraña calma. Sabía que había hecho lo correcto al protegerla, aunque los métodos fueran cuestionables. Después de todo, ¿qué podía ser más importante que el bienestar y la seguridad de su propia hija? Se acercó a la ventana y miró hacia la calle, donde comenzaba un nuevo día.